Romanticismo y realismo, 1830-1874. La fecha inicial de 1830 que señalamos para este periodo resulta tan solo válida en lo que respecta a la Europa continental, pues, como ya hemos anotado, en Inglaterra se había desarrollado un incipiente prerromanticismo desde 1760. Aunque el romanticismo tuvo una vertiente progresista, en esencia fue un movimiento vinculado a la mentalidad de la Restauración, como una reacción de las particularidades de la vida privada frente a las generalizaciones revolucionarias de la razón. En este sentido, fue una consecuencia lógica del desarrollo de la Revolución Francesa, en la que cooperó todo el pueblo, pero de cuyos resultados se aprovechó tan solo la burguesía. El espíritu romántico creía en el devenir más que en el ser, amaba lo sublime más que lo bello, la bondad natural más que la razonada, prefería el genio individual al sentido común, lo original a lo universal, lo extraño a lo normal, lo medieval y oriental a lo griego y romano, el entusiasmo a la serenidad, los valores visuales a los táctiles. Ya hemos citado las experiencias de evasión de la arquitectura inglesa entre 1760 y 1830, que cristalizaron en formas neogriegas o en evocaciones del arte chino, etrusco, gótico y de la India mogol. Tras estos precedentes, a partir de 1840 se divulgaron los libros que trataban de los estilos de otras épocas y tanto los arquitectos como los interioristas se volcaron sobre las láminas que daban a conocer el arte islámico, el gótico, el renacimiento veneciano o francés, etc. Nació así una arquitectura ecléctica inspirada en los diversos estilos de tiempos pasados. El triunfo de la tendencia medievalista se puso de manifiesto en el concurso convocado para construir el Parlamento de Londres, resuelto en 1836 a favor del proyecto presentado por el arquitecto Charles Barry y sus colaboradores. Barry era clasicista, pero su proyecto resultó elegido gracias al total revestimiento de sus estructuras con formas góticas perpendiculares diseñadas por Augustus Buckingham. Por otra parte, el desarrollo del Estado democrático y de las formas de vida colectiva dio lugar a un cambio radical en la índole de los encargos. Más que iglesias y palacios, se construyeron edificios públicos, escuelas y mercados, bibliotecas y museos, teatros y salas de concierto, bancos y tiendas, hoteles y hospitales, estaciones de ferrocarril y fábricas, de modo que la función social pasaba a ser el factor más importante en la motivación de la arquitectura. Al igual que en Inglaterra, el neorrománico y el neogoticismo representaron en Alemania una especie de revancha contra los siglos de hegemonía de las formas clásicas, así como una reivindicación del genio creador germánico. De acuerdo con esta tendencia, incluso los arquitectos neogriegos como Schinkel realizaron proyectos de inspiración medieval. Luis de Baviera, el rey loco, se hizo construir el fantástico castillo de Neuschwanstein. La ciudad de Múnich levantó edificios románicos y pastiches que reproducían construcciones de la Edad Media, como por ejemplo la Loggia dei Lanzi. La terminación de la Catedral de Colonia, según un proyecto de 1841, fue considerada como una empresa de carácter nacional. El neomedievalismo francés, que se inició en la decoración interior a partir de la época de Luis Felipe, tuvo su primer monumento importante en la iglesia neogótica de Santa Clotilde de París, obra del alemán Gau. Los estudios de Viollet-le-Duc y sus reconstrucciones de Pierre Fons y de Carcassona favorecieron la expansión de esta corriente en los tiempos del Segundo Imperio. En el resto de Europa y en América la arquitectura se sintió igualmente atraída por esta vuelta al pasado. En Budapest, el gran palacio del Parlamento se construía en estilo gótico. Elias Rogen levantaba en románico la nueva Universidad de Barcelona, 1859. En Nueva York, James Renwick empleaba el gótico en la Catedral de San Patricio. Los templos mormones de Salt Lake City y los centros masones de Filadelfia respondían también a una inspiración medieval. A partir de 1870, Henry Hobson Richardson lanzó por toda Norteamérica una campaña en favor de las formas románicas que consideraba como las más adecuadas para servir el gusto de la época por la sencillez y la claridad. En la década que va de 1830 a 1840, el hierro se convirtió en el material constructivo de moda. Itorf
un arquitecto libre de prejuicios que en 1827 había tenido la osadía de preconizar la arquitectura polícroma, fue el primero en construir un edificio enteramente de hierro, la Halle aux Bles de París. Otro racionalista, Louis Duc, constructor de la fachada funcional del Palacio de Justicia en la Place Dauphine, realizó también en hierro el monumento conmemorativo de la Revolución de Julio de 1840 en la Plaza de la Bastilla. Respecto al urbanismo, el hierro permitió crear calles cubiertas con techo acristalado. El pasaje Bacardi de Barcelona, proyectado ya en 1844, abrió la marcha, pero los ejemplos más monumentales se realizaron en Italia. La Galería de Vittorio Emanuele II, 1861, en Milán, obra de Giuseppe Mengoni, y la de Umberto I, 1890, en Nápoles. Aunque la escultura difícilmente podía acoplarse al carácter visualista del romanticismo, enemigo de los valores táctiles, aceptó, sin embargo, algunos de sus aspectos. El francés Barrier, por ejemplo, siguió el nuevo estilo al abandonar el tema humano y dedicarse a la escultura animalística. Su compatriota Roudet plasmó la febril exaltación romántica en el dinámico grupo de los milicianos de la Marsellesa. La pintura romántica cristalizó en diversas direcciones. Hubo artistas que, animados por una especie de panteísmo, buscaron en el paisaje la manifestación de estados de espíritu. El principal representante de esta tendencia fue el alemán Caspar David Friedrich. Otros pintores, como el español Bejarano y el norteamericano Bringham, representaron en sus cuadros costumbres populares. Los alemanes Spitzweger y Swind pusieron sus ojos en el pasado y comulgaron con el neomedievalismo. Lo mismo puede decirse del grupo llamado de los nazarenos, alemanes residentes en Roma, que, capitaneados por Overbeck, preconizaban barrer toda la pintura posterior a Rafael y retornar a la supuesta inocencia del arte medieval. El influjo de este grupo se hace patente en la obra de algunos decoradores murales, como el dibujístico Cornelius, llamado a Londres para decorar el Parlamento. A la misma orientación responde también el pintor literario Rethel y los figuralistas puristas Lorenzale y Spalter. La obra del ruso Ivanov, que cultivó la temática bíblica en sus enormes lienzos, los mayores del siglo XX, se relaciona a sí mismo con esta corriente mística. Esta clase de pintura se apoyaba en unos conceptos doctrinarios arrancados del neoclasicismo, como la supremacía del dibujo y la búsqueda de la forma pura, que se concebía como un sistema de estructuras convexas, cerradas y armoniosas, en estática armonía. La idealización suprema de esta pintura fue obra del francés Jean-Baptiste Ingres, dibujante de extraordinaria precisión, excelente en sus convencionales desnudos. En su aspecto místico tuvo sus representantes más típicos en el holandés Arie Scheffer y en el francés Flandrin, decorador de las iglesias de la época de Luis Felipe. Pero la tendencia pictóricamente progresiva y la más decisiva, que hoy solemos confundir con la idea misma de pintura romántica, estuvo representada por la profundización en el estudio del color y del movimiento, en una temática literaria o alusiva a los hechos de la vida común, a menudo también exóticos, expresados con garbo, incluso con furia, de un modo brillante y espontáneo, abocetado. Esta tendencia fue desarrollada principalmente por el francés Eugène Delacroix, gran colorista que descubrió el color de las zonas sombreadas como complementario de las zonas iluminadas. Delacroix cultivó todos los géneros, incluso la decoración mural. Fue orientalista, pintor de historia y de literatura, y creó un nuevo tipo de alegoría alusivo a los hechos de la historia reciente, a las luchas por la libertad, visible por ejemplo en su Grecia muriendo sobre las ruinas de Missolonghi, o en su épica Revolución de Julio en las barricadas. Lejos de la artificiosidad de Ingres y del arrebato de Delacroix, el también francés Jean-Baptiste Corot representa una tranquila manera de contemplar las figuras y el paisaje, con una plasticidad sólida, pero también con exquisitas fluideces. Mérito suyo fue el descubrimiento de los valores que implicaba el cambio del color según la intensidad de la luz, así como los diversos matices que adquiere una tonalidad según sean los colores contiguos a ella. Los ingleses ya citados, Turner, Bonington y Constable, participaron a su modo del espíritu del romanticismo continental. Específicamente románticos fueron los pintores de ruinas como Cotman,
evocador de la vieja Inglaterra, y los grabadores, a menudo con la nueva técnica de la litografía, como Laborde y Parceriza, que publicaron famosas colecciones sobre recuerdos y bellezas de España. Oscurecido por las sucesivas formas del arte oficial, el realismo basado en la tradición burguesa se había mantenido en los Países Bajos, casi en secreto. Sin embargo, hacia la mitad del siglo XIX tomó nueva savia al confluir con los ideales del liberalismo, de los movimientos populares, que inflamaron las conciencias progresistas europeas y las llevaron a la agitación internacional de 1848. El realismo se propuso elevar a la más alta categoría las imágenes de la gente del pueblo, de los más pobres y oprimidos, para obtener así las llamadas alegorías reales, es decir, situaciones capaces de ser tomadas como bandera. Preocupados esencialmente por la fidelidad a la temática, los artistas de la nueva tendencia no concedieron demasiada importancia a la técnica, que tomaron tanto del realismo seiscentista como del romanticismo. Dado su carácter narrativo, existe poca escultura realista de auténtico valor. Únicamente cabe citar a Carpeaux, autor de La danza, en la Ópera de París, que supo monumentalizar el modelo vivo. La pintura realista, que se impuso al mismo tiempo que la Revolución Liberal en 1848, tuvo su máximo exponente en el francés Gustave Courbet. Había precedentes de gran interés, como el dibujante Honoré Daumier, quien con su grafismo abocetado y fogoso satirizó el orgullo y la injusticia. Sin embargo, la obra de Courbet cobra más profundidad al utilizar un lenguaje enteramente pictórico. Su entierro en Ornans, cuadro de grandes dimensiones, constituye una especie de manifiesto sobre la dignidad de los humildes. En el realismo, junto a Courbet, cabe citar a Millet, que reflejó admirablemente en sus cuadros la sencillez de la sufrida vida campesina. Millet sabía dar un temblor luminoso a la materia, pero no dejó de ser un constructor que trataba a sus objetos como masas corpóreas en un espacio. En el terreno del paisajismo, la escuela de Barbizon, encabezada por Théodore Rousseau, aplicó el realismo a las visiones del bosque de Fontainebleau y las marismas próximas. Ramón Martí Alsina, influido por la manera de Courbet, permaneció fiel a una factura más apagada y trató con modesta veracidad el paisaje, las calles, las gentes y las costumbres de su Cataluña natal. A su lado, cabe citar al retratista Simón Gómez, más brillante y más vinculado a la tradición holandesa. En Madrid, tras el romanticismo de Pérez Villamil, el flamenco Carlos de Haes introdujo el realismo en la pintura del paisaje. Entre sus seguidores destacan Muñoz de Graín y Rico Ortega. Eduardo Rosales se distinguió como retratista y en la pintura de cuadros históricos y de costumbres. Tras las experiencias románticas de Ivanov, la pintura realista rusa se caracterizó por un acusado fondo humanitario. Venezianov quiso afirmar el nacionalismo interesándose por la vida folclórica de su pueblo. Nicolas Gay tradujo los grandes temas evangélicos al ambiente contemporáneo de los pobres mujiks. Repiné representó escenas de la vida del pueblo con intenciones revolucionarias, como en su visión de los sirgadores del Volga. Surikov aplicó el realismo a la pintura histórica, denunciando en sus cuadros las brutalidades y las estupideces de la guerra. En América, el mexicano José María Velasco cultivó el paisajismo. El eco del realismo se percibe en los argentinos Pueyrredón y Sívori, este último seguidor de Courbet. En los Estados Unidos cabe recordar la visión microscópica de Peale y el ilusionismo de Watrous. En los años del realismo europeo y americano, Inglaterra representó de nuevo un mundo aparte con su original prerrafaelismo, la imitación de los nazarenos alemanes de la época romántica. Dante Gabriel Rossetti fundó en Londres una cofradía de pintores de temas líricos, desenfrenadamente fantásticos, literarios, intelectuales o místicos. Lo singular de su posición radicó en que quisieron utilizar todos los hallazgos del realismo para dar a sus personajes, a la arquitectura y a los elementos del paisaje una veracidad obsesionante. Junto a Rossetti, esencialmente ilustrador de leyendas medievales y textos dantescos, destacaron Millet y Burne-Jones. Millet, el más realista del grupo, nos ha dejado el poético y patético cuadro titulado Ofelia ahogada en el río. Burne-Jones fue un constructor alambicado de alegorías literarias.